un tema, la verdad que como decía Francisco, es como bien repetido, como que muchas No, veces ya hemos lo hablado de proyecto. prehabilitación, de la importancia, pero vamos a ver que tenemos varias limitantes en el día a día, ¿ya? Entonces, lo primero es comprender un poco que la desnutrición o el concepto de desnutrición ha cambiado un montón en los últimos años, ¿ya? Antiguamente yo creo que a los que a todos nos enseñaron es que la nutrición hablábamos solo de IMC bajo, ¿ya? Y en la actualidad sabemos que más o menos como de todos los pacientes que se hospitalizan, independiente de su causa o de su motivo, más o menos como entre el 30 al 60% de los pacientes tienen algún grado de desnutrición en toda Latinoamérica. De todos los pacientes que tienen un plan quirúrgico programado, casi la mitad tienen algún grado de desnutrición, y los que no se estaban desnutridos de antes, más o menos 2/3 se desnutren durante la hospitalización, ¿ya? Y estos son datos que probablemente son bien clásicos, que todos manejamos, pero el escenario clínico actual es un poco esto, ¿ya? En nuestro país y en toda Latinoamérica tenemos estos números de obesidad, ¿ya? Que entrampan un poco o muchas veces nos quitan el sesgo del concepto de desnutrición paciente caquéctico, ¿ya? Cuando lo ponemos los diagnósticos actuales de desnutrición con nuestro escenario actual, sabemos que más o menos como el 40% de la población tiene obesidad, y estos son datos como exponenciales a 2035, en los cuales vemos que más o menos la obesidad o la cantidad de pacientes con que van a tener obesidad en 2035 es como más o menos un 45% de la población en nuestro país, ¿ya? Y eso nos pone un sesgo que es súper importante, ¿ya? Porque si nos imaginamos o seguimos entendiendo que el concepto de desnutrición es lo que vemos a este lado, nos vamos a perder el 50% de todos los pacientes desnutridos que no son evidentemente caquécticos, ¿ya? Entonces, los criterios actuales para hablar de que alguien está desnutrido no es solo el IMC, ¿ya? El IMC en general bajo 18 o bajo 22 según el rango etario es uno de los factores, ¿ya? Pero en general la pérdida de peso es súper importante independiente de la obesidad, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros le ponemos de diagnóstico paciente con desnutrición / obesidad, que suena como medio como raro como para el concepto tradicional que tenemos, pero en general el paciente con obesidad que ha tenido una baja de peso importante como por un factor etiológico puede tener pérdida de peso cuando asumimos que ha bajado entre un 5 o un 10% de su peso habitual, y esto es fundamentalmente por una sarcopenia inflamatoria, ¿ya? El IMC es otro factor, y la albúmina, que en el fondo siempre es un tema que conversamos como en las visitas o que estamos conversando siempre recurrentemente, es media trillada igual, pero la albúmina solo tiene un poder predictivo negativo para outcomes postquirúrgicos, pero en un setting extra hospitalario. ¿Ya? Una vez que el paciente cruza la barrera del hospital y ya tenemos otros factores como la inflamación, la albúmina deja de tener un rol. Y en este sentido, los criterios GLIM, que están desde el 2016, son súper claros como para establecer cuándo alguien está desnutrido o no. Y podemos ver acá que el primer punto, o uno de todos los puntos, en general es el IMC, ¿ya? El IMC en general lo consideramos como un factor único, bajo 20 en menores de 70 años. ¿No se ve? Ah, y bajo 22 en mayores de 70, pero lo más fácil, en el fondo, de ver cuando alguien está desnutrido o no, es la baja de peso, ¿ya? La baja de peso de un 5% en 6 meses es criterio diagnóstico de desnutrición moderada, y más de un 10% en 6 meses es criterio de desnutrición severa, independiente del IMC, ¿ya? El IMC entra dentro de otro slash. Y el otro factor importante que también podemos considerar los pacientes desnutridos es la medición de masa muscular, ¿ya? Ustedes saben que en el fondo en nuestro mundo actual tenemos harto estudio de composición corporal, tenemos InBody, tenemos como todos estos bioimpedanciómetros, que en el fondo nos dan un porcentaje de masa muscular que también es un criterio diagnóstico para obesidad, sobre todo obesidad sarcopénica en nuestros pacientes. Y la idea en el fondo para hablar de desnutrición con términos modernos es esto, ¿ya? O el paciente o ha bajado de peso, o tiene un IMC bajo por edad, o tiene una sarcopenia evidenciada por algún estudio de composición corporal. Y a esto hay que sumar un factor etiológico que en el fondo es más fácil porque generalmente solo el grado de inflamación, como por ejemplo cualquier paciente que ingresa a la UCI cumple un criterio etiológico, o una patología crónica inflamatoria también es un criterio diagnóstico por sí solo, como los pacientes con cáncer, ¿ya? Entonces no es tan difícil. Y esto no le voy a dar la lata, pero en el fondo hay que acordarse siempre que cada vez que tenemos un evento inflamatorio, ya sea un sitio quirúrgico, un proceso inflamatorio, un proceso oncológico, tenemos contrarregulación a full, ¿ya? Y la contrarregulación a full, lo único que hace en el fondo es aumentar el catabolismo proteico. Por lo tanto,
es súper importante objetivar este catabolismo proteico y en nuestro medio, al menos el medio regional, la única forma que tenemos de objetivar esto es haciendo balances nitrogenados a los pacientes y esto los obtenemos por recolecciones de nitrógeno ureico o de 24 horas. Ya a partir de eso estimamos más o menos pérdidas catabólicas y estimamos cuánto es el aporte proteico de nuestros pacientes, asumiendo que en el fondo por toda esta contrarregulación tenemos a full la proteólisis, tenemos a full glicólisis y tenemos full lipólisis, ¿ya? Como concepto muy general. Entonces, ¿de qué depende? De cuando a un paciente en general uno predice que le va a ir bien, le va a ir mal. En general son más o menos 3 puntos claves, los cuales hablan, o en el fondo nos puede dar como un valor predictivo de pronóstico. En general, por un lado, el catabolismo proteico, ¿ya? Que más que calorías totales, más que carbohidratos, más que cualquier otro macronutriente, lo que nos importa como para favorecer desenlace es el aporte de proteínas desde el día 1, ¿ya? Probablemente desde el día, en términos como de línea de tiempo, desde el día menos 14, ¿ya? Que es donde la evidencia tiene soporte, ¿ya? El balance y las pérdidas nitrogenadas es un súper buen factor, sobre todo por balance nitrogenado, para estimar más o menos catabolismo. Y finalmente la respuesta o el outcome clínico final o el desenlace se va a estar dado, uno, por la magnitud del procedimiento, obvio, y también por el estado nutricional y el estado proinflamatorio que los pacientes tengan de base. Y en este sentido, ¿cuál es el contexto como general? ¿Ya? Podemos ver acá que, por ejemplo, en Latinoamérica, estos son datos como del Nutrition Day, que fue realizado hace pocos años, perdón. Y a nivel de Latinoamérica, ya la cantidad de pacientes que tienen déficit proteico el día -1, o sea, el día 1 antes de la cirugía, es más o menos un 48%, ¿ya? Y en nuestro país, más o menos un 62% antes de la cirugía ya viene con un déficit proteico, ¿ya? No sé si alguien acá está metido con el mundo de los gimnasios o el mundo como del body fitness, pero consumir la cantidad de pero en el fondo, bueno, el concepto de eso es que cuando uno le dice a alguien, oye, ¿sabes que quiero consumir un régimen hiperproteico? Consumir entre 1,3 o 1,5 gramos de proteína, que son como 80 gramos de proteína, 90, no es tan fácil en la realidad. Como que no es tan fácil como que consumir toda esa cantidad de proteína para uno que está sano. A un paciente quirúrgico, en general, uno traduce que van a tener una ingesta menor al 50% al menos por una semana. Entonces, si pensamos que a alguien fit en la casa, en el gimnasio, que consuma, no sé, 90 gramos de proteína, 80 gramos de proteína, para alguien que está enfermo o postquirúrgico es súper difícil. Y por eso probablemente tenemos todas estas alternativas y vamos a conversar en el fondo cómo podemos suplementar en el fondo toda esta proteína, que es como lo principal. Y esto es súper triste, pero en el fondo es la realidad y podemos ver que en general desde el día 1 o el día 3 o hasta el día 15, en general los pacientes bien nutridos, que pueden alcanzar como un 60%, al día 15 van viendo como la gráfica azul va bajando como a la mitad, ya al día 15. Los pacientes en riesgo de desnutrición se van duplicando hasta el día 15 y los gravemente desnutridos aumentan en forma severa, sobre todo al día 15. Y el déficit calórico en Chile, más o menos como al día 15, como un 15%, ¿ya? Y yo diría que es fundamentalmente por la estadía en la UCI, ¿ya? La estadía en la UCI, a diferencia o la evidencia del soporte nutricional, cuando uno compara el soporte UCI versus soporte fuera, la evidencia de la UCI es súper poca. Entonces, por eso probablemente los intensivistas nunca han pescado mucho como el soporte nutricional desde la etapa -1 o día 2, porque la verdad es que los resultados de los grandes randomizados nunca han sido muy pro. Entonces, como que nadie como que dice pesquemos mucho, pero cuando comparamos solo el outcome quirúrgico, ya sea como herida operatoria, infecciones, etcétera, es donde realmente salen los buenos outcomes, ¿ya? Así que el primer mensaje es que el balance energético y la deuda calórica tienen desenlaces súper malos en nuestros pacientes y acuérdense que cada vez que el paciente llega a sala, en el fondo ya viene de unos 10 días en la UCI que tiene una deuda calórica heavy sobre 7.000 calorías, un balance nitrogenado mega negativo y probablemente ese paciente al salir de la UCI ya tiene una sarcopenia inducida por la inflamación probablemente, ¿ya? Otro concepto que son medios nuevos igual, y es para sacarse un poco esta imagen del paciente desnutrido caquéctico, son los distintos fenotipos que se asocian a peores outcomes clínicos, ¿ya? Y los peores outcomes clínicos de los pacientes en general desde el punto de vista nutricional son estos 5, ¿ya? Que uno es la malnutrición, ¿ya? Por déficit, que es lo que clásicamente conocemos. Lo más importante y el principal mensaje es evaluar sarcopenia, ¿ya? Los pacientes sarcopénicos, sean desnutridos por IMC o estén obesos sarcopénicos, que en nuestro país yo creo que casi la mayoría en el fondo de la gente tiene obesidad sarcopénica, tienen peores outcomes demostrados, ¿ya?
La caquexia, entendiéndola más que un estado nutricional por sí misma, sino que es un estado inflamatorio, también en el fondo tiene peores outcomes. Y un concepto relativamente nuevo es la mioestatosis, ya que son pacientes que tienen tanta obesidad que si bien no tienen un déficit de músculo, tienen infiltración grasa, esos pacientes que nosotros lo podemos medir por estudio de composición corporal también tienen peores desenlaces, lo mismo que los obesos, ¿ya? Sí, po, un guayú, eso. Eso lo podemos medir y a esa gente le va peor, ¿ya? Así que pensarlo, ¿ya? Eso, lo otro, lo primero, uno, la sarcopenia. La sarcopenia es un tema súper importante porque yo creo que todos sabemos que a la gente que cuando no tiene músculo le va peor en todo, ya le va peor en las patologías médicas y obviamente en las patologías quirúrgicas. El tema es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo definir, oye, aquí hay sarcopenia real, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aproximación que tenemos? Tenemos distintos métodos para analizar en el fondo qué tan sarcopénico o qué tanto músculo le falta a este paciente. Hay evaluaciones funcionales, ¿ya? Que tenemos como los Time Up and Go, que en general hacemos como evaluación para que la gente se pare, la caminata a los 6 minutos, y tenemos estudios de composición corporal, ¿ya? Que eso sería como lo ideal. Y este es otro concepto que en general cuando tenemos sarcopenia o obesidad sarcopénica, esto en pacientes con cáncer pancreático, en general obviamente como que le va peor al paciente no sarcopénico y al paciente obeso, que inicialmente no fue catalogado como un riesgo de nutrición porque estaba obeso, también les va peor cuando comparamos o ponemos como en la balanza el outcome sarcopenia, ¿ya? Así que eso es súper importante. Y esto es en cáncer de colon en general no metastásico y podemos ver que a los pacientes que tienen, esto fue por composición corporal, ya como un bioimpedanciometría, podemos ver que a los pacientes que en general tienen bajo masa musculoesquelética, aparte de tener complicaciones quirúrgicas, son los pacientes que se quedan pegados en el hospital, son los pacientes que la UCI se quedan pegados al ventilador, son los muy tardíos, son las tráqueas que hacemos porque no tienen fuelle, son que tienen complicaciones infecciosas a repetición, son los pacientes que no tienen músculo o que lo perdieron durante la hospitalización. Y la caquexia, muchas veces nos dicen, hoy necesitamos soporte nutricional con este paciente, está medio desnutrido, lo vamos a ver, el paciente está caquéctico. Cuando el paciente ya está caquéctico, no hay soporte nutricional que lo saque de la caquexia, entendiendo que la caquexia no es un diagnóstico nutricional, sino que es un diagnóstico inflamatorio, ¿ya? Entonces, lo único que lo va a sacar de la caquexia es la corrección de la patología de base y un soporte nutricional óptimo, pero en el fondo eso no se va a recuperar. Y clínicamente la definimos con bajas de peso que son severas, ¿ya? Más de 5% o IMC bajo 20 asociado a una sarcopenia severa. Y acá llega la pregunta, como entendiendo que a los pacientes en general le va peor cuando tenemos déficit de músculo, cuando están desnutridos con alguno de estos fenotipos, la idea es qué hacer, ¿ya? Y las prevalencias son un poco lo que le habíamos contado, pero en general el concepto es que el paciente sarcopénico o el paciente con algún grado de malnutrición tiene unas tasas de complicaciones que van desde el 30 versus el 11% versus el comparador, mortalidad que van un 12% versus un 1% y en general tenemos más estadía hospitalaria. Lo primero, acercando un poco la aproximación diagnóstica a lo que es la evaluación, el primer concepto es que pacientes que en el fondo que cumple criterios, ya sea por riesgo de desnutrición o está desnutrido, el primer concepto es ir a evaluar qué tan desnutrido está o qué tan sarcopénico tenemos al paciente, ¿ya? La primera opción, o lo primero que podemos evaluar en el fondo, es la dinamometría, ¿ya? La dinamometría es una evaluación clínica. Hacemos, o lo que medimos en el fondo es fuerza por prensión, ¿ya? Con un dinamómetro, que es una herramienta que está ampliamente disponible y entrega datos super power, ya súper importante, y en general cada vez que un paciente disminuye su fuerza de prensión más de 5 kilos, tiene un hazard ratio como de 1,1 para mortalidad. Entonces cada vez que un paciente pierde fuerza, aumenta la posibilidad de morirse en un 1,1, 1,16, ¿ya? Y esto es una evaluación que tenemos rápidamente disponible, es una evaluación que responde rápidamente al soporte, tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad. Y en general, por ejemplo, cuando vemos trasplante hepático, más o menos aumento de fuerza de 1 kilo, cada vez que los pacientes suben 1 kilo de fuerza de prensión, se asocia en general a outcomes potentes, que es como el outcome por excelencia, que es mortalidad, en disminuciones en un 11%. La dinamometría en la práctica la aplica la nutricionista, ¿sí?, o el nutriólogo. No, la Nutri es una evaluación que mide fuerza. Ya, ella lo que la aplica, la Paula. Sí, en general lo que hacemos nosotros como en la evaluación nutricional va dentro de la dinamometría y muchas veces, y
ligando un poco esto, tu pregunta a esto de la albúmina, que muchas veces nos avisan hoy tenemos una hipoalbuminemia en el fondo, es que recordarse un concepto que ya es mega repetido, que es súper clásico, pero que la albúmina es un marcador de fase aguda, ¿ya? Es cierto que tiene evidencia en outcomes quirúrgicos, ¿ya? Los pacientes hipoalbuminémicos le va quirúrgicamente peor que a los albuminémicos, pero esos outcomes pierden valor cuando el paciente está hospitalizado. Entonces, si yo comparo a dos pacientes con hipoalbuminemia versus no, pero en el setting extrahospitalario, probablemente el paciente con hipoalbuminemia le va peor. Pero en general, el paciente intrahospitalario lo que refleja esa albúmina es inflamación y no es un outcome que yo percibo. Entonces, muchas veces nos llaman, hoy tengo una hipoalbuminemia, corrijámoslo. La vida media de la albúmina son de hasta 20 días, entonces deberíamos tener 20 días para ver si subió. Y esa albúmina en general está mediada por reactores de fase aguda. Entonces, un paciente que tiene interferón, que tiene interleuquinas dando vueltas, no es un valor como objetivable, solo tiene un punto o solo tiene rol en el prequirúrgico o prehospitalario, ¿ya? Y en este sentido nace como la versión pro de la albúmina, que es la prealbúmina, ya que es un precursor de albúmina, que la gracia que tiene es que tiene una vida media corta, ya dura 2 a 3 días su vida media. Esos son los valores normales. Pero la gracia que tiene la prealbúmina, que es un examen que estamos incorporando ahora en Coquimbo, es que cae cuando los pacientes han estado con hipoingesta, ya se recupera a los 10 días de un soporte nutricional intensivo y que es un buen marcador de desnutrición aguda, excluyendo también la fase como inflamatoria, ¿ya? También tiene una afectación, también tiene un rol como reactante de fase aguda, por lo tanto, en pacientes críticos no tiene un rol, pero cuando estamos prehabilitando un paciente, ¿ya? Y como el setting o el contexto de prehabilitación en general son 7 a 14 días, la prealbúmina sí tiene un setting en ese contexto, ¿ya? En la prehabilitación o en la evaluación ambulatoria, o cuando un paciente ya está estable y queremos ver si está respondiendo o no, tiene un rol y tiene cierta utilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol del soporte preoperatorio? Algo decía el Pancho sobre el protocolo ERAS, ya que el protocolo ERAS tiene harta evidencia, tiene números súper como bien rimbombantes, sobre todo en coloprocto. El problema es la implementación, ¿ya? La evidencia del ERAS viene desde el 2005, ¿ya? Sabemos que tiene todos estos puntos prequirúrgicos, los intraquirúrgicos y los postquirúrgicos. Muchas veces en la parte previa, los pacientes alcanzan a tener un soporte nutricional, alcanzan a tener cierta rehabilitación kinésica. El problema muchas veces son en el intra y en el post, como vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de prehabilitar a alguien? Uno, es ver si este paciente tiene deuda calórica o no, ¿ya? Dos, y restablecerla, mejorar outcomes funcionales objetivables, ¿ya? No sacamos nada con dar como nutrición 7 a 10 días, sino vamos a medir cuál es el impacto de eso. Y eso lo medimos o con Dynamo, que es sensible, o una prealbúmina si el paciente no está inflamado, o con una test de caminata 6 minutos. Evitar pérdida de peso prequirúrgico, y la indicación acá es dar normocalorías, o sea, 25 por kilo y al menos 1,2 de gramos por kilo. La pregunta es después, ¿sirve prehabilitar? ¿Sirve incluir el ERAS? ¿Tiene algún rol en la realidad o es solo como de datos de estudios? Y la verdad es que sí tiene evidencia, pero cuando se implementan todos los puntos, ¿ya? Que es lo más difícil de hacer como en nuestra práctica habitual. Los gruesos de la evidencia vienen de coloproctos, la mayoría son de temas colorectales, pero en general estos del Cochrane, todos los pacientes en general prehabilitados en cáncer de colon no metastásico les va mejor en mortalidad, en complicaciones infecciosas y complicaciones como de la misma herida quirúrgica a 90 días, ¿ya? Así que si hay evidencia, esto también es de coloprocto, que en general también es donde tenemos más evidencia. Pero ¿cuál es el problema? Es como, ¿qué hacemos en la actualidad? Porque la mayoría de los centros no tenemos protocolo ERAS. No sé si ustedes han visto como en El Salvador, en Santiago, tienen ERAS, como que está funcionando bien, pero es difícil de implementar. Y la evidencia lo dice. Pues, en el fondo, los pacientes que reciben una prehabilitación kinésica pura antes de una cirugía no supera el 33% en distintos randomizados. Entonces, es una pega que tenemos. También en Coquimbo vamos a incorporar ahora un kine que va a hacer como solo prehabilitación quirúrgica. El soporte como la prehabilitación nutricional se alcanza en la mitad de los pacientes, y los pacientes que alcanzan todo el espectro del ERAS de prehabilitación es como un 53%. Así que si bien la evidencia dice que es súper bueno, en la práctica real es súper difícil de hacer, y por lo tanto la evidencia actual cuando hablamos de ERAS es ver, ya sabemos que es bueno, sabemos que lo ideal es tenerlo,
pero las recomendaciones actuales en el fondo es que sabemos que este protocolo está, que la evidencia está, pero por sí sola no es buena. Entonces, la idea es ver qué podemos hacer del ERAS o qué podemos implementar para ir mejorando. Y en este sentido, el año pasado salió esta guía, que en el fondo habla como exclusivamente de soporte preoperatorio y da algunas recomendaciones, ¿ya? Algunas recomendaciones que en el fondo son bien prácticas, ya que es como yo creo que lo que nos interesa a todos. Lo primero es el ayuno, ¿ya? Tradicionalmente los pacientes quedan en ayuno por mucho rato, ¿ya? En la UCI, si ustedes van a ver, tienen pacientes de la UCI, los ayunos parten como a las 8 o en el turno anterior, quedan más de 12 horas en ayuno, y eso lo expone a deuda calórica, y la verdad es que esto se ha estudiado, se ha randomizado en el fondo los pacientes que tienen más ayuno con el riesgo de neumonía por aspiración o complicaciones por anestesia, y en general no hay evidencia de que ayunos estrictos de más de 6 horas tengan algún beneficio en pacientes que no tienen un riesgo de neumonías aspirativas o que no están con sedantes pro aspiración, ¿ya? Y los líquidos, en general, no hay evidencia de que restringirlos hasta más de 2 horas tenga beneficio. Y acá la gracia que tenemos, ¿ya? Que es que tenemos suplementación proteica líquida y esto está disponible en los hospitales, al menos en Coquimbo, ¿ya? En Coquimbo tenemos proteína líquida para dar a los pacientes, tenemos jaleas con proteína, hay un montón de suplementos que podemos usar nuevos, ¿ya? Que no se asocian a mayor riesgo de aspiración, no tienen mayor riesgo de neumonía y disminuyen todo el fenómeno fisiopatológico que les contaba al principio. Y lo otro concepto bien novedoso es que cuando ustedes indican régimen hídrico o régimen líquido, hay estas cosas que podemos meter ahí pues, para meter proteína y para meter calorías, ¿ya? En régimen hídrico, que está considerado, o en el régimen líquido en general, tenemos nuevas presentaciones de jaleas con proteína que tienen 20 gramos de proteína, porque para los que consumen proteína, 20 gramos igual es harto, ¿ya? Es como un batido en forma de una jalea. Entonces, eso hay que aprovecharlo y hay que, en el fondo, cuestionárselo si lo podemos usar. La siguiente pregunta es, ¿cuándo iniciar el soporte preoperatorio? ¿Ya? Y la evidencia dice que en menos de 7 días no tiene ningún efecto. Entonces, si queremos prehabilitar a un paciente, hay que considerar el plazo de que al menos tiene que estar 7 días en desnutrición moderada y 14 días en pacientes con desnutrición severa. ¿Quiénes se benefician? Bueno, se benefician todos los pacientes con riesgo de desnutrición, asumiendo que en el fondo 2/3 de esos pacientes que tienen riesgo se van a desnutrir o que los que ya tienen desnutrición establecida. En cirugía onco también siempre tienen indicación. Estamos trabajando en un proyecto súper bueno como con geriatría, que vamos a hacer como evaluaciones onco-nutricionales como para prehabilitar un poco mejor. En cirugía con alto riesgo de hilio, etcétera. Pero el otro concepto importante es como el inicio precoz postquirúrgico. Y estos criterios son los clásicos que en general cuando partir parenteral o cuando partir soporte es cuando uno prevé, o los pacientes en el fondo, esto también lo podemos medir. Ya hasta hace un tiempo no podíamos medir cuántas calorías estaban comiendo los pacientes, cuánto estaban consumiendo. Ahora lo podemos medir por evaluaciones nutricionales y en general cuando los pacientes comen menos de un 50% de lo establecido por más de 7 días, ese paciente tiene indicación de parenteral. Más de 5 días en general, los pacientes en general pueden más o menos como mantenerse con una disminución de la hipoingesta al menos por una semana. Y acá la siguiente pregunta, que es como lo innovador y que es lo que conversamos con el Pancho de conversar, que era de las nutriciones parenterales periféricas, ya que es una modalidad que es relativamente nueva en la región. De hecho, el Hospital de Coquimbo es el primero que las tiene en casi harta zona del norte, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de soporte, ya vamos a avanzar de lo clásico, vía oral, suplementación, enteral, etcétera. Y lo que les quiero contar un poco son las diferencias de los tipos de parenterales que tenemos en la disponibilidad y del pool que tenemos actualmente, ¿ya? Lo primero, para elegir soporte hay que entender cuál es el objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que le quiero dar? Quiero dar un régimen hipercalórico, quiero prehabilitar, quiero dar un régimen de la mantención, o estoy en la UCI, que en el fondo es el único setting que tenemos evidencia de dar hipoalimentación. Hay que elegir bien qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero dar. Y acá la principal diferencia, por el fondo, por la duda, en el fondo siempre nos preguntan, ¿le puedo dar una parenteral por periférica? ¿Le puedo poner un PIC? ¿Le pongo no sé qué catéter? La principal diferencia de una parenteral central de una periférica es la molaridad, ¿ya? La parenteral central en general tiene molaridades altas, sobre 900. Las periféricas tienen por definición bajo 900. La que tenemos disponible comercialmente tiene más o menos 800. Y actualmente están incorporando una nueva que tiene más o menos como 600. Entonces, ¿en qué va esto? En el riesgo de flebitis, ¿ya? Lo mismo que los aminoácidos, sobre el 10% tienen flebitis, no se usan por periférica, por más que los indiquemos, como en la práctica no se usan por periférica por riesgo de flebitis, riesgo de trombosis de las vías venosas periféricas, lo mismo que esta fórmula. Y el otro concepto es cuánto tiempo yo preveo que este paciente va a estar con parenteral, ¿ya? Si el paciente, yo quiero dar un soporte full,
o yo asumo que el paciente va a estar más de una semana con parenteral, la indicación es parenteral central y a ese paciente hay que poner un acceso central, ya sea un PICC line, un catéter de inserción periférica, pero con una vena central, o un CBC, o todas las otras posibilidades que vamos a ver. Pero por el contrario, si asumo que ese paciente va a estar corto, ¿ya? Si el fondo, la parenteral va por un hilio o va por una prehabilitación, va a estar menos de 7 a 10 días, probablemente podamos usar periféricas que están más disponibles y dan un soporte distinto, ¿ya? Entonces, punto uno, es una cosa que no tenemos a nivel regional, que es la parenteral magistral. En La Serena tenemos cámara para hacer magistrales, pero la verdad es que al menos la experiencia se ha usado poco como para hacer parenterales. La gracia que tiene una parenteral es que podemos definir en forma súper personalizada macros y micros, ajustar volumen, meter insulina si es necesario, calcular osmolaridad y en el fondo podríamos en el fondo definir si esto va para central o va para periférica, etcétera. Tiene menos costos, pero efectivamente tiene más riesgo de hacer infecciones levemente, ¿ya? Este es el escenario actual, que yo creo que es la que todos ustedes conocen, que son las parenterales de esta marca que está acá, pero las presentaciones clásicas que tenemos disponibles son las de 1477, la 1970, que esos son volúmenes, ¿ya? No son calorías, y esto aporta más o menos 1006, la bolsa chica que uno le dice, y la otra aporta 2200, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que necesita una vía central y que no podemos modificar un poco los aportes. Estas son las nuevas incorporaciones que vamos a tener al menos en Coquimbo, ¿ya? En Coquimbo vamos a tener parenterales, uno que es extra nitrógeno y la otra dos que es una parenteral periférica. La extra nitrógeno, la gracia que tiene, y esto está diseñado sobre todo para pacientes críticos, para pacientes de la UCI fundamentalmente, en los cuales necesitamos una baja carga de carbohidrato, bajo lípido, ¿ya? Y alta proteína, ¿ya? Entonces, la extra nitrógeno, para los que están en Coquimbo, va a estar diseñada para la UCI y esto se pasa por una vía central, ¿ya? No, Disculpa, interrumpir, la ignorancia es amplia, pero sí. cuando hablamos de periférico, hablamos de vía periférica o PICLE. Ya. Eso. Esto ahora, mira. Hemos tenido este año harto como revuelo con el tema de los accesos centrales, ¿ya? Y esto ha pasado porque tenemos 3 pacientes que están con parenteral domiciliaria por intestinos cortos, ¿ya? 2 por intestinos cortos y 1 por falla intestinal. Y hemos probado todos los catéteres centrales que tenemos disponibles, ¿ya? Transitorio, obviamente no se puede ir a la casa con un transitorio. El reservorio, el tipo que usamos para las quimio, que la experiencia ha sido fatal con parenterales en la casa con estos pacientes, se tapan, se obstruyen. Y lo que estamos usando actualmente son catéteres que son semipermanentes, que son los Broviac, ¿ya? Que es muy parecido a un tunelizado de diálisis, ¿ya? Con esos catéteres estamos manejándolo a las insuficiencias intestinales ambulatorias, ¿ya? El PICC line, ¿ya? Que en el fondo lo único que tiene de periférico es la inserción, ¿ya? Pero un PICC es un catéter central, ¿ya? Es un catéter central de instalación periférica, y eso también estamos ahí hablando con Marco Rojas como para tenerlo porque es más fácil de instalar. Pero cuando hablamos de nutrición periférica, ¿ya? La periférica lo que ocupa es una vía periférica, ¿ya? La periférica ocupa una vía que tiene que ser una vía 22, ¿ya? Una vía que en general tiene que ser, ojalá, de ese tamaño en el fondo, y el riesgo que tiene es la flebitis, ¿ya? Hace poco ya nos hemos hecho un poco de experiencia, llevamos como 6 pacientes con parenteral periférica, casi todos medio geriátricos, y la verdad es que la flebitis sí aparece, ¿ya? Entonces, las recomendaciones como de la industria o de la marca que en el fondo vamos a tener es que hay que cambiar estas periféricas cada 3 días, pero hay que cambiarla cada 2, ¿ya? Cada 2 días hay que cambiar las vías y que sean vías grandes, ¿ya? Acuérdense que esto, si bien por osmolaridad nos da para pasarlo por periférico, pero estas son las bolsas que podemos pasar por una vía venosa periférica, ¿ya? Esas son las periféricas, ¿ya? Cuando ponemos un PIC, la diferencia ahí es central. Entonces ahí usamos la vía para entrar central, ¿no? ¿Ya? Y ahora, el concepto importante, porque en el fondo, desde que aparecieron estas, al menos las periféricas, como que todo el mundo dice, ya, no pongamos más catéter y pongamos puras periféricas. ¿Cuál es el tema? Es que una periférica me aporta más o menos como 1300 calorías, ¿ya? Entonces, para promedio, alguien de 70 kilos al menos tiene que estar con 1600, 1800, ¿ya? O sea, esto igual es poco, ¿ya? Lo otro, de proteína son 60 gramos, ¿ya? Así que sería como 1 para alguien de 60 kilos, como 1,0, que igual es poco. Aporta bajos gramos de carbo y en general no aporta tantos lípidos. Entonces, el concepto de una periferia, y lo otro es que tiene alto volumen, ¿ya? Son casi 2 litros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de la periférica? Son pacientes que tengan nutrición complementaria, ya suplementaria, que está comiendo, en el fondo que necesitamos mejorar los aportes,
alguien que tiene contraindicación de catéter, ¿ya? Pacientes que han tenido fungemia, que han tenido una infección por catéter central, son los pacientes que más se benefician, ¿ya? Esto de la vena, esto como que hemos hecho capacitaciones como a los equipos y todo, como siempre nos preguntan hoy, de hecho la primera parenteral periférica que pusimos quedó la embarrada porque todo el mundo como que nos estaba amenazando de porque estaban pasando parenterales por una vía venosa, pero esto está súper señalizado y de hecho arriba dice periférica para que la gente no se confunda y cachen como bien la diferencia, ¿ya? ¿Y qué dice la evidencia de las parenterales periféricas? Por ejemplo, comparamos acá distintas causas o distintas razones de por qué los pacientes están con parenteral, ¿ya? Y acá podemos ver que, por ejemplo, cuando hablamos de ilio, ¿ya? Más o menos 39 versus 34 pacientes tenían duración de parenterales menos de 7 días, ¿ya? Entonces, siguiendo la lógica, estos pacientes pudiesen haber referido una periférica y se hubiesen ahorrado el CBC, ¿ya? Porque cuando hablamos de obstrucciones intestinales, en general, la mitad de los pacientes usa la parenteral menos de una semana. Cuando tenemos fístula o distintas otras complicaciones, en general podemos ver que más o menos la mitad de los pacientes ocupa el CBC en forma exclusiva para una parenteral y lo forman en general, la mitad más o menos de todas las complicaciones ocupan parenteral menos de 7 días, ¿ya? De hecho, como que en la práctica siempre prehabilitamos como una semana, 10 días máximo, y probablemente esos pacientes, como es suplementario, se podrían beneficiar de una periférica, ¿ya? Pero es súper importante que uno, ya, que las metas calóricas no son totales, ya, así que en el fondo si yo quiero dar, si tengo, no sé, o alguna complicación y en el fondo asumo que ese paciente va a estar más de una semana, o tiene una deuda importante, o está muy desnutrido, probablemente una periférica se va a quedar corta, ya. Las metas en general proteicas no se alcanzan, ya, no da todas las proteínas necesarias, y la flebitis sí aparece, ya, la flebitis la vemos harto, más o menos como el 40% de los pacientes les aparece la flebitis importante cuando usan la misma vía para la misma parenteral por más de 72 horas, así que el concepto es cambiarla a los 2 días, hay que cambiar esa vía, y si no, ya nos cambiamos un CBC, ¿ya? ¿Y qué nos dice la evidencia? Es que más o menos esta indicación de falta de acceso, ¿ya? Como clásico que no come y que no se le puede poner una sonda, es el 70% de los pacientes, y en promedio, más o menos esos pacientes requirió parenterales menos de 7 días, así que dar parenterales por periférica es una oportunidad, considerando los tiempos asociados a la instalación de un catéter, las complicaciones asociadas a un catéter, y que muchas veces a los pacientes le partimos con las parenterales a 30 cc, 35 cc, ese paciente pudo haber estado con una periférica si lo tuviésemos disponible. Y el otro gran tema son las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, ¿ya? Concepto importante es que todavía existen este concepto de que la parenteral se asocia a candidemia o a fungemia, y esos datos que todavía existen en la actualidad, o todavía existe ese temor, son muy de la medicina previo a la basada en la evidencia, y son de la época en que hacían parenterales como a chorro nomás, como que le metían de todo, y como que esas parenterales sí tenían riesgo de fungemia, pero no hay evidencia de que nuestro sistema actual tenga mayor asociación con hongos, ¿ya? Y esto podemos ver acá que en general, por ejemplo, pacientes que tenían indicación de parenteral y los randomizaron a parenteral central versus la periférica, las infecciones asociadas a catéter bajaron 18% en 1000 días de CBC versus 2, ¿ya? En países como Brasil, que fue lo único considerado como a nivel de Latinoamérica, y los riesgos relativos en general también baja para infecciones, ¿ya? Esto es lo mismo, en general, las principales indicaciones o cómo podemos usar una periférica, este concepto es asumiendo que tiene alto volumen, ¿ya? Son 2 litros solo de parenteral, no es el aporte total, y la mayoría de los pacientes en general que se benefician en el fondo son pacientes con ilio, que en el fondo uno espera una resolución un poco más rápida en obstrucciones intestinales, en pancreatitis como complementaria, o en puentes a una nutrición enteral full, ¿ya? Entonces, el concepto es, ¿cuándo uso una periférica? En general es en ilio, ¿ya? Como bien suplementario, o porque uno asume que en general son menos de 7 días el tiempo estimado que va a usar en prehabilitación full. En postcirugía, si en el fondo yo preveo que vamos a estar en ayuno más de 7 a 10 días, en requerimientos más o menos 7 a 10 días, más que eso, un paciente que va a estar con esta deuda que le vamos a inducir con la periférica probablemente ya se beneficie de una parenteral full. Y necesidad de parenterales complementarias, y pacientes que no tengan la posibilidad de un acceso o que tengan la contraindicación de este. Así que eso, ¿ya? Como conclusión, ¿ya? Lo importante es que punto 1, el paciente desnutrido no solamente está caquéctico, el paciente desnutrido es el paciente, lo que realmente nos importa es la sarcopenia de los pacientes antes que se van a operar, y eso es lo que tenemos que corregir, y aparte de corregir tenemos que medir, ¿ya?
Dos, las parenterales periféricas es una súper buena opción, ya ofrece una gran como estrategia y es un recurso que vamos a tener disponible desde agosto. Se asocian a menos uso de nutriciones parenterales centrales, tienen menos riesgo de complicaciones infecciosas. Es cierto que existe el riesgo de la flebitis y que el soporte nutricional no es full, ¿ya? Y la combinación, en el fondo, de nutrición enteral, quizás dosis trófica o dosis como a 50% más una periférica, en general entregan súper buenos resultados y nos ahorramos el CBC. Menos mortalidad, menos tiempo en la UPC y en el hospital, menos ventilación mecánica, sobre todo por la sarcopenia inducida por la inflamación, y menos riesgo de infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Eso es lo que voy a contar.